Hoy en Argentina, 25 de mayo, celebramos lo que se conoce como la constitución del primer gobierno patrio, allá por el 25 de mayo de 1810. Pero para que eso sea posible, otras cosas tuvieron que pasar antes. En 7 de mayo de 1808, en Francia, que tiene lugar lo que se conoce como las abdicaciones de Bayona, que no es otra cosa que el rey Carlos IV y Fernando VII abdicando del trono de España en favor de Napoleón Bonaparte, que los había vencido en la guerra. En septiembre de ese mismo año se forman las juntas centrales en España que pretenden seguir teniendo el poder en nombre de Fernando VII, aunque éste se encontraba preso en Francia. En 1810, esa serie de juntas centrales que se habían formado forman una única junta central en nombre del rey Fernando VII, y el 18 de mayo de 1810 llega oficialmente la noticia a las provincias del Río de la Plata que la Junta Central había caído, y comienza el pueblo a sentir la necesidad o a tener el poder o tener la autoridad de querer tomar el gobierno en sus manos. Se forma al final de esa semana, el 25 de mayo de 1810, la primera junta luego de poner del gobierno de la provincia del Río de la Plata al virrey Cisneros. Ese primer gobierno patrio no pretendía liberarse de España en ese momento, sino que pretendía funcionar como una de las juntas centrales que se habían formado allá en el territorio español en favor del rey Fernando VII, que seguía preso en Francia. Sin embargo, en el 1816, el 9 de julio, varios años después, termina a partir de esa primera junta resultando la independencia argentina en una serie de guerras que se extendió incluso hasta 1824. Pero esa revolución que nosotros mencionamos como Revolución de Mayo aquí en Argentina solamente fue posible por los sucesos anteriores, porque algo antes tuvo que pasar, porque el rey Fernando VII tuvo que ser apresado, porque Napoleón tuvo que invadir España, porque se formaron juntas centrales de gobierno que terminaron cayendo. De la misma manera, nosotros tenemos en Colosenses capítulo 2, en el versículo 13 al 15, que nos menciona que Jesucristo nos hizo libre del cargo que se nos imputaba del pecado, de ese acta que lo clavó en la cruz del Calvario y lo hizo público, liberándonos, quitándola del medio, dice la Biblia. Ese es el evento que hace posible que nosotros hoy tengamos en nuestras manos la decisión de formar nuestra Junta Central de Gobierno para decidir, no para gobernarnos a nosotros mismos, sino para decidir quién nosotros deseamos que sea nuestro próximo soberano. Podemos volver a depender del pecado en nuestras vidas, podemos ceder nuestra voluntad al pecado para que nos siga gobernando, o podemos ceder la soberanía de nuestras vidas a Jesucristo. Pablo instaba a los Gálatas en el capítulo 5 que mantengamos firme la libertad con la que fuimos libres en Cristo Jesús y que no volvamos a ser nuevamente esclavos del pecado. La soberanía vuelve al pueblo, no para que el pueblo se gobierne a sí mismo, sino que ahora, a través de los eventos de la cruz, nosotros podemos decidir quién queremos que sea nuestro próximo soberano.